Hace meses el Bitcoin estaba a $95.000. Fue una ilusión, solo euforia. Todos querían comprar a $95.000, convencidos de superar los 100.000 y subir más. Hoy, a ese mismo precio, muchos prefieren esperar a que baje o creen que sigue alto. Mientras que antes la gente pensaba que era bajo. En fin, es bastante loco. Incluso recuerdo en marzo de 2024, cuando lancé mi club, estaba a $74.000 y de hecho era un periodo de euforia bastante increíble, porque en realidad explotó récord tras récord con la llegada de Trump. No sé si estabas ahí en esa época, pero fue una buena época. Pero todo esto para decir que, en mi opinión, $95.000 está subestimado para Bitcoin. Vamos a hablar de ello precisamente con todos los artículos que te he preparado aquí mismo, porque desde hace años analizamos Bitcoin a través de su actividad on-chain, a través de las direcciones activas, a través de su hash rate y también a través de la oferta y la demanda. Pero 2025 marcó un verdadero punto de inflexión. Entonces, sí, tal vez sea uno de los bull run más decepcionantes de todos los tiempos, pero en realidad eso va a demostrar madurez y quizás estemos al inicio de una adopción masiva para este activo que está teniendo un rendimiento inferior, sufriendo incluso en comparación con otras clases de activos. Vamos a hablar de ello. Sobre todo, Bitcoin, de hecho, ha cambiado de categoría. Eso es lo más importante. Pero justamente estaba preparando aquí un informe de Binance y lo que muestra claramente es que Bitcoin ya no se comporta como un simple activo tecnológico emergente, sino como un activo macro en toda regla. Porque a pesar de una disminución visible de la actividad en la capa base, Bitcoin ha mantenido una dominancia extremadamente alta. Si miramos aquí en Koyo, la aplicación Koyo, tenemos la dominancia de Bitcoin aquí de manera muy sencilla. Estamos en 59,60%. Es decir, que Bitcoin domina el mercado en un 60%. Es decir, que de toda la capitalización, bueno, no bursátil, sino cripto, que está en 3,20, creo que hoy, 3,2 billones, el 60% es Bitcoin. Y eso significa que todo está impulsado y lo hemos visto aún más. 2024 a 2025, todo está impulsado por Bitcoin. Y de hecho vamos a hablar de la narrativa a seguir, al menos la que está explotando en las últimas horas. Pero como te decía, en realidad es exactamente lo que ocurre cuando un activo llega a la madurez, porque simplemente solo tiene 15 años. A veces hablo demasiado rápido. Solo tiene 15 años, es joven. Ya no es un activo aquí que esté institucionalizado. Está empezando a ser institucionalizable. Las reglas, y de hecho vamos a hablar de ello con Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, aún no están establecidas. Es más bien su valoración al final la que depende de la macroeconomía, lo hemos visto en los últimos meses. También tenemos una liquidez que es global y no simplemente concentrada en el mercado tradicional. Y también tenemos un comportamiento de las carteras, de los holders a corto plazo, de los holders a largo plazo que es bastante diferente. Y a medida que, de hecho, al entrar en 2026, en este año crucial, incluso decisivo, este fenómeno no va a acentuarse, sino que, al contrario, se va a fortalecer. Pero Bitcoin sigue siendo simplemente la referencia del mercado, digan lo que digan, es el director de orquesta al que todos siguen prestando atención. Justamente, hablando de rotación sectorial, hay un regreso del apetito por el riesgo, porque en este contexto en el que Bitcoin vuelve a tomar impulso, ese color verde que tanto nos gusta, también observamos que hay algo interesante a nivel sectorial. Es decir, que en los últimos 7 días, el sector de la privacidad, es decir, de los datos privados, la vida privada, ha sido de los que mejor desempeño ha tenido en el mercado. Y esto no es algo trivial, ni mucho menos, porque históricamente las narrativas relacionadas con la privacidad suelen reaparecer en las fases de recuperación del sentimiento, como ocurre en este momento, porque de hecho combinan tanto innovación como utilidad real y soberanía digital. Recuerde la unidad real, hablé de eso en las noticias diarias, que demuestra que es necesario invertir en tokens, en proyectos que tengan una utilidad real en los que pueda verse invirtiendo. De lo contrario, no vale la pena. Pero el matiz, que es importante, bueno, ya te lo mencioné, sobre todo en el video del domingo, que duró aproximadamente 1 hora, pero el matiz importante es que el dinero ya no se dirige, esta vez hacia los actores históricos como Zcash. Lo ves aquí, que ha subido, entre comillas, solo un 12,96%,
pero en realidad el capital pivota claramente hacia nuevos protocolos percibidos como un poco más modernos, un poco más modulares y que están mucho mejor integrados en el ecosistema DeFi actual. De hecho, la DeFi es la narrativa de 2024-2025 y de este ciclo, digan lo que digan. Y finalmente esta rotación a la que estamos asistiendo es típica de un mercado que vuelve a asumir riesgos. Entonces, aquí ya no solo se compran los clásicos, sino que se buscan proyectos más recientes, más narrativos, con una mejor relación riesgo-recompensa o riesgo-rendimiento. Lo ves como quieras. Pero esto nos recuerda la dura realidad, es decir, que cuando estamos en un ciclo, las altcoins, la mayoría, las más antiguas u otras, hay una especie de selección natural, es decir, el 98% de los tokens se desploman, ¿de acuerdo? Y hay algunos que sobreviven. Es decir, son las narrativas que tienen la mayor utilidad. Este tipo de rotación puede señalar tanto un renovado interés especulativo, claro, pero también una verdadera búsqueda de innovación en un sector que, en todo caso, ha estado estancado durante mucho tiempo. ¿Es este el momento de invertir en esos proyectos cuando vemos uno que en 7 días sube un 110%? No lo creo necesariamente. Pero es interesante orientarse hacia proyectos con utilidad. DeFi Privacy Token. Por cierto, dime si tú inviertes en este tipo de proyectos. A menudo tenemos a Monero, que es un poco criticado porque es ahí donde de hecho es propicio para el lavado de dinero. Es decir, en realidad no es rastreable. Pero dime, por cierto, si el sector de la privacidad, veo especialmente Oasis, Monero, Decred, Dash, que es un proyecto antiguo, me acuerdo de 2017 a 2018, en el ciclo en el que yo entré. Dash ya estaba ahí. Pero hubo muchos proyectos como Neo. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos dinosaurios que a veces vuelven así y hay muchos. Otros también, el 99% que ya no existen en absoluto, salvo BTC y ETH, que son los dos más grandes. En fin, detrás de la declaración justamente muy reveladora de nuestro amigo Brian Moynihan, me cuesta decirlo, que es el famoso CEO de Bank of America, porque en realidad lo que sucede es que mientras el mercado cripto se reestructura, la finanza tradicional, y te lo menciono cada vez más con Morgan Stanley, con JP Morgan, la finanza tradicional empieza a preocuparse, porque según Brian, aquí las stablecoins remuneradas podrían desviar hasta 6 billones de dólares de los depósitos bancarios tradicionales. ¿Sí? ¿Has oído bien? 6 billones. Así que si tal cantidad y tal liquidez sale de los bancos, el impacto sería inmediato. Es decir, el costo del crédito aumentaría en particular para las pequeñas empresas que dependen aún más del financiamiento bancario tradicional. Pero lo que él reconoce aquí, y sin decirlo realmente de forma directa, es que cuanto más atractivas se vuelven las stablecoins por su rentabilidad, su accesibilidad, su rapidez, más compiten directamente con el núcleo del negocio bancario. Así que aquí tenemos un conflicto de intereses. Aquí ya no es un simple accesorio. La cripto es una amenaza que resulta creíble. Generalmente, cuando un banco sistémico empieza a preocuparse públicamente, es porque la transición ya está realmente en marcha. Por cierto, las stablecoins también representan una narrativa interesante. Precisamente, Brian Armstrong lo resumió sin rodeos, porque aquí no se trata de una cuestión de estabilidad, sino de competencia, ya que por un lado tienes cuentas de ahorro estadounidenses que ofrecen una rentabilidad media del 0,14%, lo cual no es mucho. Las stablecoins totalmente colateralizadas, respaldadas por bonos del Tesoro, ofrecen un 3,8% sin reserva fraccionaria. Y por supuesto, cuando tienes un producto que es más transparente, más rentable y que se percibe como más seguro, pero que además ofrece rendimiento, amenaza directamente el modelo bancario tradicional. En resumen, así que tenemos a Armstrong, quien lo recordó ante el Congreso. La regulación no debe servir para proteger a los actores establecidos en detrimento de la innovación y del consumidor. Pero aquí aboga por reglas claras, con un terreno de juego más equitativo y que sea el propio mercado precisamente el que haga el resto. Este proyecto de ley del que hablamos desde hace algunos días tendrá un impacto que en realidad va más allá de las criptomonedas, pues cuestiona un pilar del sistema financiero actual. Me dirás qué opinas al respecto, pero aquí es más bien una teoría.
Y es que Interactive Broker acaba de alcanzar un hito importante y quizás me lleve a hablar de ello cada vez más, porque los clientes elegibles ahora pueden financiar sus cuentas de corretaje directamente en USD. Así que se trata del stablecoin de Circle de Coinbase con un depósito instantáneo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces ya no será necesario esperar los horarios bancarios, ya no será necesario hacer transferencias bancarias tradicionales. Tampoco habrá más demoras de compensación. Y entonces el dinero llegará, se convertirá en dólares y será negociable en cuestión de segundos. Y aquí, en mi opinión, esto es solo el comienzo, porque tenemos el RLUSD, también tenemos el PUSD que se añadirá después. En cualquier caso, eso es lo que anuncia aquí la plataforma. Y sobre todo, no habrá ninguna comisión de depósito, salvo las comisiones de red, por supuesto, y poco a poco. De hecho, los gigantes de las finanzas entienden que las stablecoins son mejores vías de pago que el sistema bancario tradicional. Por cierto, también hay proyectos de infraestructura. Por ejemplo, tienes a Tron, que aloja, bueno, en su momento eran 160 millones en stablecoins, que es un proyecto interesante. No lo tengo aquí, pero podría encontrártelo en TradingView si voy a CoinMarketCap. Aquí buscamos Tron, que aloja bastante el sector de las stablecoins aquí. Cuando miras su gráfica, no hay foto. ¿Ves? Tron existe desde hace bastantes años. Ya estaba presente en mi ciclo de 2017 a 2018 y mira la gráfica actualmente. Eso deja bastante que soñar. Aquí está en un mes, un año y todo el historial aquí. Pasamos de 0,06 a 0,30. Entonces, sí, no son rendimientos de locura, pero aquí tenemos longevidad. Así, las transacciones serán más rápidas, accesibles y globales. Hala Crypto la adoptó por su fiabilidad, no por ideología, sino por lógica económica. Precisamente, hablando de lógica, volvamos un poco a los comentarios de 6aide, porque de hecho volvió a meter una ficha en la máquina, nuestro querido Cicele aquí, y para él. De hecho, ver a Bitcoin a $200,000 no tiene nada de extraordinario ni de especulativo. Es incluso, según sus palabras, la cosa más evidente del mundo. Y no habla de un sí, sino de un cuándo. Y de hecho, sigue siendo bastante conservador, mientras que había bastantes fondos de inversión que hablaban de millones de dólares para Bitcoin. También hablamos de Michael Saylor. Él habla de $200,000. Así que aún así sigue siendo bastante conservador. Y no habla de un sí, sino de un cuándo. Y lo interesante es que su razonamiento en realidad no se basa en las velas del momento, sino en una lógica de construcción. Él recuerda 3 elementos bastante fundamentales para esto, porque primero precisa que habla de la propuesta de valor de Bitcoin que no ha cambiado. Es decir, una oferta limitada, 21 millones cada 240,000 bloques. Así que halving cada 4 años, reducción de las recompensas para los mineros. Eso es el primer punto. Segundo, una infraestructura que es puramente descentralizada. Y tercero, una seguridad inigualable, ya que Bitcoin nunca ha sido hackeado. Luego, en segundo lugar, habla de la madurez del mercado, porque el ecosistema cripto, como te mencionaba antes, hoy en día es mucho más robusto que hace 5 años, mucho menos criticado, más institucionalizado, más protegido. Aún así, el marco regulatorio todavía no está definido y mucho menos grabado en piedra. Y ya no estamos aquí en lo experimental, sino en una verdadera arquitectura financiera alternativa. Y aquí te hablo de Bitcoin. En tercer lugar, dice que es la teoría de los ciclos. Y aquí no se trata de predecir fechas, sino de recordar una realidad simple. Es que hasta que se demuestre lo contrario, cada ciclo ha marcado un máximo más alto que el anterior. Y es cierto. Recuerda, 2017 a 2018 pasamos de $1,000. Enero de 2017 y diciembre de 2017, $19,000. ¿Qué pasó después? $19,000, subimos a 64, luego $69,000. Ese fue el ciclo anterior. Y ahora $126,000. Es cierto. Y a largo plazo, de hecho, siempre ha terminado por imponerse al corto plazo. Es un hecho. Y del lado on-chain también, podemos hacer un pequeño zoom en la parte on-chain porque la proporción de la oferta en manos de los short-term holders en ganancia ha pasado de 0 a 60%. Y eso, estamos hablando desde la caída, en realidad, de noviembre de 2025.
Entonces, ¿qué significa eso? Significa que los short-term holders, los tenedores a corto plazo, son los más nerviosos. Son aquellos que venden rápido, que compran en el punto más alto y revenden en el más bajo, cuando en realidad debería ser al revés. Y a menudo, de hecho, eso amplifica precisamente las fases de pánico. Y cuando pasan masivamente de estamos bajo el agua a estar en ganancia, cambiamos completamente de dinámica. Así que, históricamente, este tipo de cambios suele marcar puntos de inflexión importantes. ¿Por qué? Porque la presión vendedora a corto plazo está desapareciendo, la estructura del mercado se está reequilibrando y los rebotes pueden reconstruirse o construirse sobre bases mucho más sólidas, especialmente en un contexto de bajo apalancamiento. Y excepto malas noticias exógenas, el mercado probablemente esté mejorando mucho más rápido de lo que muchos imaginan. Y justamente hablando esta vez de los holders a largo plazo, es decir, de los poseedores a largo plazo que tienen Bitcoin desde hace bastante tiempo. ¿Ves en este gráfico que Bitcoin ha roto su resistencia? No porque los compradores se hayan entusiasmado, sino sobre todo porque los vendedores ya no están presentes. Aquí, que mide la actividad, es decir, el Value Day Destroyed, que mide la actividad de los bitcoins antiguos, sigue siendo muy baja, alrededor de 0,53 hoy en día. Entonces eso significa dos cosas muy simples. La primera es que los poseedores a largo plazo se niegan a vender porque se han convencido, están seguros. Y la segunda, que la oferta disponible en el mercado es extremadamente limitada y lo ha sido desde hace bastantes meses. Y es este famoso choque entre la oferta y la demanda. Y entonces la demanda actual absorbe sin dificultad lo que queda. Y cuando la demanda aumenta frente a una oferta que está congelada, que está bloqueada, la presión también se vuelve estructural. Y aquí no estamos en una euforia artificial, estamos en una fase de expansión que es muy sana. En el fondo, que está impulsada por una demanda que es real, por holders a corto plazo que están en ganancias y tenemos una oferta bloqueada por holders a largo plazo. Y por eso te digo, y por eso pienso que Bitcoin a $95,000 actualmente no es caro. Ethereum $3,200 cayó a $1,400. Bueno, tenemos menos impulso, tenemos menos rendimiento. Sí, el ciclo de 2025 decepcionó a bastante gente. Y de hecho, me lo dirás en los comentarios. Yo mismo, incluido, estaba decepcionado por ese ciclo. Pero lo hemos visto y te lo mencionaba. Siempre tenemos rendimientos que son cada vez menos. En fin, estábamos en 30%, 14%. No, 30 veces, perdón. 14 veces, 7 veces en los últimos 3 ciclos. Y entonces ahí, finalmente. De hecho, si tomamos los $69,000, simplemente hicimos un por dos. Conviene alejarse para ver el mercado globalmente y establecer una estrategia. También elegir bien estos altcoins. Por eso te hablo de DeFi, por eso te hablo de privacidad, por eso te hablo de stablecoins, que son narrativas que son aburridas, pero que al final son las narrativas que van a ser más adoptadas por las instituciones, porque son ellas las que van a aportar la liquidez, son ellas las que van a aportar el rendimiento. Y a largo plazo, antes de que el retail regrese, porque 2024, 2025, digan lo que digan, lo hablaba con algunos exchangers, los minoristas no han estado presentes, pero van a volver. Es cierto, es solo cuestión de tiempo, es más una cuestión de si es cuestión de tiempo y no de cuándo me digas lo que piensas. Nos encontramos nuevamente en Coyo, la tierra anulada. Instagram, Telegrama. Si tienes alguna pregunta hoy, contáctanos. En cualquier caso, era Julien. Espero que te guste.